Esta es la más amplia, como ya he dicho, burbuja de activos de todos los tiempos con 3,5 de las 4 principales clases de activos. Está claramente en el territorio de una burbuja severa. Lo que me preocupa son los argumentos a largo plazo para la inflación, que son: 1. Nos estamos quedando sin gente. En China, donde los 500 millones de agricultores adicionales precipitaron la globalización, han tenido ahora cohortes decrecientes en la edad de los 20 años, durante 20 años, y están garantizados desde que están vivos. Sabemos que los cohortes de neonatos están cayendo como una piedra. Sencillamente van a tener una escasez de mano de obra, al igual que el mundo desarrollado en conjunto. No es un bloque trivial. El mundo desarrollado más China. Todos ellos serán exprimidos por la mano de obra. Después de la peste bubónica, tuvieron un periodo de luna de miel de 100 años, en el que los salarios subieron mucho, lo que no volvió a suceder durante varios cientos de años, hasta la revolución industrial. Estamos entrando en un periodo en el que la mano de obra simplemente escasea, lo que me parece inflacionista. Al mismo tiempo, tenemos una escasez que está empezando a darse en los recursos. Además, mantenemos un inusual índice original, el GMO, el cual recoge 36 productos básicos, a partes igualmente ponderadas. El commodity más importante, por lo que no está dominado por el petróleo, mostró un patrón decreciente durante 102 años, desde 1900 hasta 2002. Y sí, fue interrumpido por la Primera Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial y por la OPEP. ¿Por qué no iba a ser así? Pero quería bajar, y bajó un 70%, llevando al índice a 30. Hoy, 122 años después, el índice ha bajado un 10%. Se ha ido a 90. La media de los productos básicos ha pasado, en los últimos 20 años, de 30 a 90. Se ha triplicado. La razón es, por supuesto, el crecimiento de China, pero creo, mirando los datos de una manera bastante apasionada, que también representa la escasez intrínseca, la guerra entre los pozos más profundos, el peor mineral de hierro, etc. Los mejores van primero. La lucha es siempre entre la tecnología, que durante 100 años se adelantó a la escasez. Fue 2 pasos hacia abajo, para la carencia, y 3,5 pasos hacia arriba, para la tecnología. Ahora hemos llegado a una fase en la que hemos superado todo esto, y nos encontramos con 2 pasos hacia arriba, para la tecnología, y 3 pasos hacia abajo, para la escasez. Los datos desde hace 20 años nos están gritando que nos estamos empezando a quedar sin ellos. Además, hay que añadir una guerra, y, por supuesto, el COVID. Somos tan frágiles. Todo lo que tienes que hacer ahora es toser y esto rebota en todo el mundo, en picos de precios, en carencia y en cuellos de botella. Ese es el mundo en el que será mejor que nos acostumbremos a vivir. Vamos a tener un mundo con cada vez más cuellos de botella y escasez. Lo mismo ocurre con los alimentos. El índice de precio alimentario UN está más alto hoy que en cualquier otro momento de su historia de los últimos 50 años, desde que comenzó. ¿De acuerdo? Entonces, tienes presión sobre los precios de las materias primas, los metales, los alimentos. Tienes presión sobre los precios a largo plazo de la mano de obra. Esto, sin duda, se siente como una nueva era, en el que la inflación será parte de la música de fondo, al igual que lo fue en el siglo XX y quizás más. Los riesgos de que se rompa una burbuja de deuda y los riesgos de que se rompa una burbuja de renta variable simplemente no se han tenido en cuenta por nuestra Reserva Federal desde Paul Volcker. Son increíblemente ingenuos. No tienen ni idea. Ni siquiera están interesados en la idea. Tenemos a Bernanke diciendo: «Oh, el mercado de la vivienda de Estados Unidos nunca ha disminuido». Esto sencillamente refleja una fuerte economía de Estados Unidos. O a Alan Greenspan alentando, etcétera, etcétera. Hasta hoy no se han dado cuenta de que están jugando con fuego. Mi segundo punto. Los altos niveles de deuda son muy a menudo demasiado peligrosos y en general deben ser desalentados activamente. Esa debe ser una de las responsabilidades de la alta dirección, incluyendo la Fed, etc. Permitidme daros un ejemplo. ¿Por qué me gustan los tipos bajos? Porque fomentan el endeudamiento. ¿Por qué gusta más deuda? Porque fomenta el crecimiento. Esa es la idea. Permitidme daros la prueba estadística definitiva de ello. Empezamos en 1985.
y hemos estado incrementando modestamente el ratio deuda-PIB, toda la deuda junta, solo subiendo ligeramente debido a la tecnología. Con tecnología me refiero a la introducción de instrumentos financieros cada vez más sofisticados. Aún así, no subió dramáticamente. Posteriormente, en el 85, hizo un picado y a un ángulo de 45 grados y se salió de los mapas. Pasó de alrededor de 1.1 veces el PIB a más de 3. En esa pequeña ventana de 35 años, triplicamos el ratio deuda-PIB. Es buen cacho de tiempo. Es la economía más grande e importante del planeta. Una prueba bastante buena. Entonces, ¿qué pasa con el crecimiento? Se inflexiona hacia abajo y a partir del 85, crecemos más lentamente. Hay muchos otros factores en juego. Es un panorama complicado, pero hay poco espacio en esa ecuación para la idea de que más deuda crea más crecimiento. Los datos no lo demuestran. Se sostiene que es así, pero es una suposición, como la mayor parte de la economía moderna, que no está demostrada por los datos. Yo sugeriría que no hay ninguna prueba en absoluto de que el aumento de los niveles de deuda macro respecto al PIB tenga algo que ver con el crecimiento, aunque tiene todo que ver con un mayor riesgo, al menos de vez en cuando. Ray me hizo pensar, cuando estamos vendiendo nuestro portafolio de recursos, tenemos una maravillosa demostración que mira la correlación entre todos los principales sectores, servicios públicos, consumo, y así sucesivamente, los bienes de consumo. Solo hay uno donde, a medida que el periodo de tiempo se alarga, la correlación cae. Esto se da en los recursos. Los recursos disminuyen con tan buenos efectos que sobre la base de los últimos 80 años de datos, en cada periodo renovable de 10 años, la correlación de 10 años es negativa. Entonces, si crees en la inflación, sabes que a los recursos les suele ir muy bien. También sabes que en el largo plazo está correlacionado negativa, aunque modestamente, con el resto de la cartera, como estamos viendo actualmente. Cuando les va bien, suponen una carga para el resto de la economía, a los cuales les va mal. Por lo tanto, hay un caso muy potente aquí para una cartera de recursos. En cuanto a los recursos, solo una matización. La última vez que tuvimos una super burbuja en las materias primas, había nuevas y grandes mentes esperando entrar en funcionamiento, lo que lleva sucediendo desde la crisis de 2011, cuando China desaceleró su industrialización pesada y la tasa de crecimiento del mineral de hierro y del carbón cayó de 2 dígitos a 0. La curva estuvo plana durante 3 años consecutivos, rompiendo la espalda de la industria de los recursos. No han tenido ningún gasto en inversión. Se tarda entre 5 y 15 años en poner en marcha una mina. No lo han hecho. No hay grandes reservas de litio, cobalto, cobre, níquel, ni siquiera de hierro que vayan a entrar al partido esta vez, y todo el mundo lo sabe. Si nos fijamos en la necesidad de estos metales particularmente verdes, los metales ecológicos, no hay cómputo posible. No hay recursos de reserva, y esto se aplica a lo largo y ancho de los recursos. No ha habido ninguna inversión en un grado notable, ni en el gas ni en el petróleo, durante los últimos 10 años. Cuando llegamos a un periodo de pesimismo, el potencial desenredo, en términos de riqueza percibida, es mucho mayor esta vez de lo que había sido nunca antes. Creo que desde que dije que podríamos superar al rival de 1929 y 2000, hemos ido mucho más allá de eso. Hay ejemplos de locura a gran escala y de inversiones ridículas, etc., para los que simplemente no hay comparación en 1929, ni tampoco en el 2000. En el 2000 tuvimos pet.com, lo que fue algo asombroso. Aún así, solo involucraba unas decenas de millones y unos pocos cientos de millones. Ahora tenemos cosas absurdas con miles de millones, y en algunos casos, decenas de miles de millones. Éramos la especulación más importante, creo, y no hay nada como esto a escala, ni ajustándonos a los dólares actuales. En 1929, hemos bajado un 80%, que es un descenso bastante temible, pero junto a nosotros, el nivel de los valores especulativos también bajó. El índice SPAC ha bajado más del 20%. El mercado es un mecanismo de autocorrección, pero es un poco raro por el tiempo que le lleva, ¿verdad? A veces se corrige con bastante rapidez y a veces se corrige increíblemente lento. Ese es el problema. Si nos remontamos al año 2000, que podríamos decir que es el anterior líder en especulación,
Lo que sucedió es que el mercado alcanzó su punto máximo en marzo del 2000. Entre marzo y septiembre, Pet.com básicamente quebró. Las acciones de Internet bajaron, básicamente un 80%. Toda la industria .com, toda la burbuja TMT estalló y la industria, que había sido el 30% del mercado, disminuyó en un 50%. El S&P se mantuvo sin cambios. Y podrías haber dicho, durante esa ventana de 5 o 6 meses, oh, pero, ¿no es saludable? Están vendiendo la escamosa Pet.com y están comprando Coca-Cola. ¿Qué hay de malo en eso? Y eso es exactamente lo que pasó. Me gusta pensar en ellos como un equipo de termitas pesimistas. Se añaden primero a lo más loco, después a las acciones de crecimiento inferior y posteriormente a las acciones de crecimiento intermedio, para acabar en Cisco, que fue durante 8 minutos, más o menos, la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil. Y todas ellas bajaron colectivamente un 50%. El resto del mercado subió un 17%, así que parecía increíblemente saludable. Pero entonces, las termitas alcanzaron el mercado en general y el 70% se volteó, lo que provocó una caída del 50% en 2 años. El Nasdaq bajó un 82%. El problema con los apuntalamientos es que siempre parecen terroríficos. En 1929, el mercado no lanzó su punto máximo cuando pensaban que el apuntalamiento era terrible. El mundo, uniformemente, incluyendo al jefe de la Reserva Federal, Alan Greenspan, pensó que el sistema nunca había estado mejor. Justo en la cima de la burbuja inmobiliaria de 2007, Bernanke y compañía pensaban que el mercado inmobiliario de Estados Unidos nunca había disminuido, lo que simplemente reflejaba una economía estadounidense fuerte. Los apuntalamientos eran estupendos. Nunca lo interpretaron bien. La Reserva Federal, en particular, nunca ha tenido ni idea de las burbujas de activos. Ni siquiera lo abordan. Actúan como si no existieran, excepto el alza. De vez en cuando, se atribuyen el mérito de que el efecto riqueza ayude a la economía, y lo hace. Cierto. Hay un efecto de ingreso que ayuda mucho a la economía, y Greenspan, Bernanke y Yellen, todos ellos, aceptaron el crédito explícitamente para ayudar a la economía a largo plazo. Lo que nunca hicieron es considerar al débito por el lado inverso. El mercado reinvierte este mecanismo y eventualmente retorna a un precio justo. Cuando así lo hizo, en 2001 y 2002, tuvo un efecto terriblemente negativo en los ingresos. Cuando el mercado de la vivienda se derrumbó y se llevó con él al mercado de valores, causó un impacto con un doble efecto negativo en la economía. Por lo tanto, provocó un impacto mucho mayor en la economía de lo que había ocurrido en el 2000. Actualmente, realmente estamos jugando con fuego, porque esta vez, a diferencia de en el 2000, tenemos un mercado de bonos sobrevalorado. Jim Grant diría que es el más sobrevalorado de los últimos 4.000 años. Tenemos, en mi opinión, y en la de muchos otros estudiantes de las burbujas, el mercado de renta variable estadounidense más sobrevalorado de la historia. Tenemos un mercado inmobiliario que hace 3 semanas alcanzó el mismo múltiplo del ingreso familiar medio que se dio en el 2006, en el pico de la burbuja inmobiliaria. Tenemos que las materias primas, recientemente, se han desbocado de tal manera que el índice Goldman Sachs de la no energía, que versa sobre alimentos y metales, que son bastante importantes, acaba de igualar el pico de 2011, el cual se decía que era uno de los eventos del superciclo de las materias primas por aquel entonces. Por lo tanto, esta es la primera vez en la que nos arriesgamos a que 3 clases y media de activos burbujen al mismo tiempo. Cuando lleguemos a un periodo de pesimismo, el desenredo potencial, en términos de riqueza percibida, será mucho mayor esta vez de lo que ha sido nunca antes. Citaste a Robert Shiller, Premio Nobel de Economía, sobre el hecho de que él dijera que, a pesar de que sus índices mostraban el mercado con unas valoraciones extremas, en realidad, cuando se mira en comparación con el mercado de bonos, que como ya añadiste, es muy caro, las acciones no parecen tan sobrevaloradas. ¿Cuál es tu respuesta a este tipo de argumentación? Creo que el argumento de la tasa de interés es una explicación de cómo llegamos ahí en términos de comportamiento. No es, ni mucho menos, una justificación. No se justifica nada cogiendo de referencia el activo más sobrevalorado de la historia del hombre, el mercado de bonos, y diciendo que,
En comparación con ello, estamos sencillamente muy sobrevalorados y, por lo tanto, relativamente más baratos. Eso es un consuelo de tontos. Salomon Brothers, una empresa importante por aquel momento en 1989, envió un escuadrón de ataque justificándolo con que el mercado de valores japonés se acercaba a 65 veces las ganancias. Es lo que nos dijeron en aquel momento. Y así se dio. Por decir algo, el verdadero McCoy. Este equipo fue por ahí señalando que las tasas en Japón eran tan bajas que un PA del 100% sería justo. Por supuesto, el colapso que siguió en la Tierra, los bonos y las acciones, fue cósmico. Eso fue justo en 1989 y todavía no se ha recuperado. Todavía no ha alcanzado el nivel de 1989, ni en su mercado inmobiliario, ni en su mercado bursátil. Lo que nos recuerda la regla cardial, y es que, cuanto mayor sea la burbuja, más ingeniosos son los argumentos, y cuanto mayor sea la burbuja, más prolongado y doloroso es el declive. Sí, esta es la más amplia, como ya he dicho, burbuja de activos de todos los tiempos con 3,5 de las 4 principales clases de activos. Está claramente en el territorio de una burbuja severa. ¿Cierto? Y pensar que no tienes alternativa, sino que tienes que elegir entre una de las 4 burbujas, es una manera bastante sombría de ver la verdad. Entiendo el argumento de decir, elige una burbuja, ya que probablemente todas irán juntas y sufrirás mucho dolor. Además, el contenido intelectual de ese argumento, de que todas son burbujas, así que tenemos que elegir la menos mala, resonará en tu cabeza mientras el mercado se deshace. Si tuviéramos una docena o 15 años de mercados planos con beneficios adeudados y una rotación dentro del mercado, todo funcionará bien. Todos los gestores de carteras que he conocido han pensado que en las burbujas de mercado esto podría ocurrir y sería lo que pasaría. Sin embargo, el mercado aborrece los movimientos largos y laterales. Como todos sabemos, o sube más de lo que piensas o baja más de lo que esperas. Siempre se puede albergar la esperanza de un movimiento lateral prolongado, pero parece que nunca llega. Permíteme decir, por cierto, que siento una enorme simpatía por ser parte de una burbuja. Cuando era joven, en 1968-1969, tuvimos una espectacular mini burbuja en pequeñas acciones, y todas se cuadriplicaron y nos hicieron ricos. Luego, todas explotaron conjuntamente y la mayoría de ellas quebraron. Yo acababa de salir de la escuela de negocios y gané una pequeña fortuna, casi lo suficiente como para pensar en retirarme en Inglaterra. Luego, en el espacio de unos 9 meses, perdí todo de nuevo y me quedé con $2,000. Tuve suerte de cubrir mi apalancamiento y salir sin una deuda enorme. Fue absolutamente emocionante, probablemente el momento más emocionante que he experimentado en la inversión. Por esto, simpatizo completamente. Nadie que sea joven e invierta y gane dinero va a escuchar a un viejo cascarrabias contar sus historias de guerra sobre cuándo se arruinó. Lo entiendo. Por lo tanto, no hay nada que pueda decir que haga que alguien cambie su comportamiento. El poder psicológico de la burbuja para absorber a todo el mundo es prodigioso. Lo sabemos desde la crisis de los tulipanes y nunca se detendrá. Se siente psicológicamente difícil, al igual que reinvertir cuando estás aterrorizado. Ambos captan el espíritu del ejército. Bueno, yo miraría a mi alrededor y me haría la pregunta, ¿cuál es el menos malo? Y el menos malo son los mercados emergentes, pero están en uno de sus 3 puntos de máxima diferencia respecto al S&P 500. Cada uno de los otros 2 ejemplos funcionó maravillosamente bien a favor de los mercados emergentes. Por el contrario, cuando los mercados emergentes estaban en su punto máximo, como ocurrió en 2007, se vendieron a un PA superior al del S&P. Con esto pudieron ocurrir cosas muy malas, como sucedieron, pero los mercados emergentes estaban relativamente muy baratos y bastante cerca de su valor razonable. La otra cuestión es el valor frente al crecimiento. Las acciones de bajo crecimiento fueron golpeadas por las de alto crecimiento en la década que terminó en 2019. Luego, en el año 2020, tuvieron el peor año con diferencia. En definitiva, tienes la peor década, seguida por el peor año. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes.
Gracias por vernos.